Bien. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo van a surgir los números enteros? Cuando nosotros hablamos de números enteros, ¿a qué conjunto nos estamos refiriendo? El conjunto de los números enteros surge de la necesidad. Todas las cosas del hombre, los descubrimientos que el hombre ha hecho, surgen a partir de la necesidad. Entonces, los números enteros surgieron a partir de la necesidad que tenía el hombre de contar y que ya el conjunto que él tenía, que era el conjunto de los números naturales, o sea, los números que nosotros conocemos, 0, 1, 2, todos los números naturales, el hombre ya los conocía, pero se le comenzaron a dificultar ciertas cosas. Por ejemplo, a nosotros hasta el momento nos han dicho, usted a 5 le puede quitar 8. Pregunto, No, señores. No, no. ¿verdad? No, nosotros no podemos a 5 quitarle 8. ¿Por qué razón? Porque la regla de la resta dice que el minuendo siempre debe ser mayor que el sustraendo. ¿Qué pasó? Hubo momentos entonces en la antigüedad donde al hombre se le dificultó hacer ese tipo de restas. Entonces fue aquí donde surgió el conjunto de los números enteros. Como siempre, nuestros conocimientos matemáticos y de cualquier disciplina vienen de las antiguas civilizaciones. Entonces dice que los griegos utilizaron reglas parecidas a las que usamos actualmente para realizar operaciones matemáticas con magnitudes negativas en sus demostraciones geométricas. Sin embargo, corresponde a los hindúes el mérito de transformar esas pautas en reglas numéricas aplicables a los números positivos, negativos y cero hacia el año 650 después de Cristo. ¿Okay? Entonces aquí ya nos comienzan a decir que imagínense cuántos años hace o cuántos siglos hace que comenzaron a surgir entonces nuestros números enteros, que serán el campo de estudio por el que comenzaremos nosotros este curso. Los árabes no usaron los números negativos y los consideraban como restas indicadas. A partir del siglo XV, algunos matemáticos muy conocidos comenzaron a utilizarlos en sus trabajos. Stiefel popularizó los signos positivo y negativo, el signo más y el signo menos, y llamaban los números negativos números absurdos. Hasta entonces se utilizaba la palabra latina minus, que significa menos, o su abreviatura m. ¿Ok? Entonces, ya estamos viendo que a partir de una necesidad el hombre tuvo que crear un nuevo conjunto. ¿Por qué razón? Porque se le iban a presentar magnitudes del tipo negativa. ¿Qué son magnitudes negativas? O sea, tenemos un conjunto, el conjunto que nosotros conocemos, que dice que todos nuestros números siempre son positivos. Pero ¿qué pasa cuando hemos escuchado la temperatura estaba 5 grados bajo cero? ¿Hemos o no hemos escuchado eso? Sí. Sí, lo hemos escuchado, ¿verdad? Cuando dicen que hablamos de la profundidad en el mar. No, que el volcán hizo erupción por allá en el fondo del mar y estaba a 1500 metros bajo el nivel del mar. O sea, estamos hablando en ese momento, son cosas que nosotros escuchamos y esas cosas representan números negativos. También, ¿qué representan números negativos? Lo podemos ver como las ganancias. Todo lo que yo gano representa número positivo, pero todo lo que yo gasto representa números negativos. Pregunto, ¿yo puedo deber más de lo que tengo? No. ¿Y qué pasa con los préstamos? Cuando yo pido un préstamo en el banco, ¿lo debo o no lo debo? Lo debe. Lo debe. Ajá, yo debo el préstamo en el banco, ¿verdad? Entonces, ese préstamo para mí representa números negativos. ¿Cuándo yo dejo de deber en el banco al final, cuando yo termino de pagar en el plazo que el banco me dio, yo terminé de pagar mi préstamo con cuotas, con el acuerdo al que yo haya llegado al banco, entonces ya ese préstamo dejó de ser números negativos y se convirtió entonces en cero. ¿Por qué razón? Porque yo lo terminé de pagar. Entonces, ese es un ejemplo claro de cuando yo tengo números negativos. Un préstamo para mí, o sea, para mí representa números negativos. Lo mismo que cuando agarramos un crédito, ¿verdad? Si nosotros tenemos un crédito en la tiendita y nosotros vamos a la tiendita y compramos hoy, nosotros estamos pagando si estamos cogiendo crédito. ¿Estamos pagando? No. No, no estamos pagando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo el chinito o el dueño de la tienda? ¿Qué está haciendo? Cada vez que usted va y usted cogió ahorita $5, cogió la otra vez 10, después cogió 8.
al final, cuando llega la quincena, ¿qué hace el chinito? ¿Qué hace con todos esos? Los va a agarrar y los va a sumar, ¿verdad? Y esos números eran negativos para usted. Usted los tiene que pagar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asociar el concepto de los números enteros? Entonces, tenemos dos partes. Los números enteros van a tener dos partes. Los enteros positivos, que representan los números que nosotros conocemos hasta el momento, ¿verdad? Y los enteros negativos. Asimismo, como yo tengo un 1 positivo, también tengo un 1 negativo. Como tengo un 2 positivo, también tengo un 2 negativo. Cada número que nosotros conocemos tiene un número negativo asociado a él. Ahora, para poder comenzar a trabajar, vamos a ver, ustedes tienen allí lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano es esta crucecita que les estoy presentando allí y no es la crucecita donde los profesores de matemática vamos a agarrar al estudiante y lo vamos a crucificar como dicen allí. No, señor. El plano cartesiano, ¿qué nos indica a nosotros? Nos permite a nosotros trabajar números positivos y negativos. Si vemos en el dibujito que tenemos aquí, nosotros en el plano cartesiano tenemos dos líneas perpendiculares. Tenemos esta que está aquí en vertical, que esa es nuestra línea de las Y, por decirlo así, o de las ordenadas. Y tenemos entonces nuestra línea horizontal, que es nuestra línea de las X, que es el eje de las abscisas. Hasta el momento nosotros conocíamos estos numeritos que están aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por allí nos vamos. Esos numeritos eran positivos. ¿Qué resulta? Que si yo lo veo de aquí para acá, ¿qué pasa? ¿Tengo o no tengo los mismos números, solo que ahora tienen un signo menos en la parte de adelante? Tienen un signo menos en la parte de adelante. Lo mismo va a pasar con estos de aquí. Estos que están en la línea horizontal hacia arriba, línea vertical hacia arriba, representan números o magnitudes positivas y las que están hacia abajo representan cantidades negativas. ¿Okay? Vamos entonces a aprender cómo ubicar números en el plano cartesiano. El nombre de plano cartesiano se debe al filósofo y matemático francés René Descartes, quien fue el creador de la geometría analítica y el primero en utilizar este sistema de coordenadas. Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. Si ustedes ven aquí, en esta crucecita que tenemos aquí, nosotros tenemos el número 0. ¿Está o no está el número 0? Aquí nosotros no vemos el número 0, pero tenemos una flechita, ¿ok? Vamos a ver si vuelve a entrar, ¿ok? Tenemos una flechita que nos indica que allí en el centro hay algo que se llama origen. ¿Qué es el origen? El origen no es más que el valor 0. ¿Okay? El punto 0, 0. ¿Okay? Entonces, dice que la recta donde ellos se cortaban era la recta, el punto donde se cortaban, a ver, ahora, Ketna, es que me aparece Ketna Romero. Ketna, ¿ahora sí ves la pantalla? Es Keiner, que estoy en el teléfono de mi mamá. Ahora sí la Ajá. veo ya. Ahora sí, listo, pues. Ok. Entonces tenemos aquí, en el centro no aparecía, como estaba diciendo, no aparece el número 0, pero nos aparece una flechita que dice origen. ¿Qué significa? Que allí está el valor 0. ¿Ok? Dice, la finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por el sistema de coordenadas. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, miren, el punto menos 4,5. Dice que el primer valor que usted va a ubicar es el punto X, o sea, lo vamos a ubicar en nuestra línea horizontal. Dice que el valor es negativo. Entonces, debemos tener presente para dónde van los positivos y para dónde van los negativos. Si nosotros vemos nuestro plano cartesiano, los números positivos hacia dónde están, en la horizontal, izquierda o derecha. Derecha. Derecha, ¿ok? Los números ahora,
positivos en la línea vertical, ¿dónde están? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Entonces, ¿dónde van a ser los números positivos? Los números positivos siempre van a estar a la derecha o hacia arriba. Y los números negativos van a estar a la izquierda o hacia abajo. ¿Ok? Cuando nosotros debemos localizar un punto en el plano cartesiano, siempre nos van a dar dos valores. El primer valor va a ser el valor de X. Ese valor se busca en la línea horizontal. Y el segundo valor va a ser el valor de Y. Ese valor se ubica en la línea vertical. En este caso tenemos menos 4,5. Menos 4 sería entonces en mi línea horizontal. Menos 4 está aquí. ¿Cuántas unidades? Siempre comienzo a partir del origen. Dice que me voy a mover a la izquierda 4 unidades. Aquí están claramente 4 unidades hacia la izquierda. Luego, en esta misma línea, dice que ahora mi punto es 5, pero ese 5 lo debo ubicar en mi línea vertical. Mi línea vertical, el 5 positivo está hacia arriba, así que yo sobre esa misma línea del 4 en línea recta hacia arriba, avanzo hasta llegar al número 5. Y allí tengo entonces mi punto menos 4,5. ¿Ok? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que tenga allí con respecto a plano cartesiano? No. Algo, ¿ok? Algo que no vean, algo que no comprendan hasta allí de lo que es el plano cartesiano y cómo ubicamos un punto. Ok. Ahora vamos a ver cuáles son las partes del plano cartesiano. Dice, la ordenada, el eje de las ordenadas está orientado verticalmente y se representa con la letra Y. Miren, aquí yo tengo un plano cartesiano. Vieron que no le puse signo, no le puse número, no le puse nada. Simplemente estoy dándole los nombres a los que corresponde cada parte de ese plano cartesiano. Tenemos que el primer nombre que le coloqué aquí fue el eje de las ordenadas. Eje de las ordenadas, este que está aquí, y dice que está orientado verticalmente y se representa con la letra Y. Recordar que los positivos en Y hacia dónde están, hacia arriba, y que los negativos están hacia abajo. ¿Ok? Los elementos y características que conforman el plano cartesiano son los ejes coordenados, el origen, los cuadrantes y las coordenadas. ¿Ok? Cuando hablamos de los ejes coordenados, estamos hablando de las dos líneas que están aquí, la horizontal y la vertical. Cuando hablamos del origen, estamos hablando del punto donde ellas dos se encuentran. ¿Ok? ¿Y qué son los cuadrantes? Los cuadrantes no son más que cada espacio de estos que está aquí. Aquí está primer cuadrante, que es este que está aquí, donde este primer cuadrante está limitado por los dos valores positivos. El segundo cuadrante tiene el valor de la X negativa y el valor de la Y positiva. El tercer cuadrante es el que tiene los dos valores negativos. Y el cuarto cuadrante tiene la X positiva y la Y negativa. Los cuadrantes se comienzan a contar en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Comienzo aquí en mi línea donde está la X, yo comienzo hacia arriba, como quien dice, voy a dar la vuelta, pero al contrario que las manecillas del reloj. ¿Ok? La abscisa, el eje de las abscisas está dispuesto de manera horizontal. ¿Ok? Horizontal, este que está aquí, y se identifica con la letra X. Recordar entonces que el plano cartesiano tiene dos ejes coordenados, eje de la X o abscisa y eje de la ordenada o Y. ¿Ok? Eso en cuanto a plano cartesiano. Ahora veamos cómo son las coordenadas del plano cartesiano. Las coordenadas son los números que nos dan la ubicación del punto en el plano. Las coordenadas se forman asignando un determinado valor al eje X y otro valor al eje Y. Esto se representa de la siguiente manera. Si vemos aquí, miren, ahora tengo un segmento. Preferiblemente cuando usted va a trabajar un plano cartesiano, usted debe utilizar papel cuadriculado.
¿ok? O una página vieja de un cuaderno de cuadrito y esa le funciona perfectamente para hacer eso. Lo primero que usted va a hacer cuando usted va a trabajar un plano cartesiano es dibujar sus dos ejes coordenados, ¿ok? Dibuja sus ejes y miren, cuando yo voy a hacer mi ubicación de los números, no es que yo conté, aquí hay un cuadrito, pongo una rayita, miren, yo conté que del segundo cuadrito hago el 1. Si de aquí yo voy a seguir contando, yo dije que de 0, miren, el 0 está aquí, que es el origen, ¿ok? Que de aquí del origen hasta estos dos cuadritos vale 1. No es que en el siguiente yo voy a decir, bueno, el siguiente cuadrito vale 2. No, si yo aquí conté 2 cuadritos, acá debo contar 2, 2, siempre debo contar de la misma cantidad. ¿Ok? Si yo cuento que el primer cuadrito vale 1, el segundo cuadrito vale 2, el tercero vale 3 y así me voy a ir contando. Pero como aquí yo tomé 2 cuadritos para hacer 1, significa entonces que debo contar los cuadritos. Cada 2 cuadritos coloco un número. Y miren, aquí tengo 1, 2, 3 positivo, menos 1, menos 2 y menos 3 en el eje X. Y voy contando en orden. Voy del 0 a la derecha contando de 1 en 1. De 0 a la izquierda contando de 1 en 1. Muchas veces cometemos el error. No, es que el 1 va aquí en el mismo orden. No. En los positivos nosotros vamos a contar como sabemos contar, pero en los negativos vamos a contar como quien dice, voy en reversa, ¿ok? Lo mismo pasa aquí. Ahora vamos a ubicar nuestros puntos. Tenemos aquí el primer punto que yo ubiqué, el punto 2, 3. Recordar lo que les dije. Primero es el valor que va en la horizontal y segundo el valor que va en la vertical. Dice que el punto 2, 3, el primero es horizontal. ¿Quién es? 2. 2 positivo, dice que está a la derecha o a la izquierda. El positivo, ¿derecha o izquierda? Derecha. Derecha, ¿ok? Entonces me muevo siempre cuando voy a comenzar a trabajar en el plano cartesiano, yo debo comenzar a trabajar a partir del origen. Me muevo 2 hasta el número 2 a la derecha, ¿ok? Me ubico aquí en el 2. Ahora, mi siguiente valor es el número 3. Me muevo en la línea ahora de la Y, o sea, mi línea vertical me voy a mover hasta llegar al 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar entonces una línea punteada hacia la derecha y una línea punteada hacia arriba. Donde esas dos líneas punteadas se encuentran es el punto 2, 3. Esa es una forma de localizarlo. Otra forma sería que cuando yo ubiqué el 2, en la línea del 2, él va a quedar en una línea la línea del papel cuadriculado. Yo voy a contar hasta llegar a la línea donde me queda el número 3 en la vertical, ¿ok? Tengo mi primer punto. Vamos a buscar ahora mi segundo punto, el punto menos 3, 1. Menos 3, me ubico siempre, recuerden que siempre me voy a ubicar en el origen. Menos 3, dice que ¿qué vamos a hacer con menos 3? Me voy a ubicar hacia la izquierda, menos 3. Y 1 positivo va a estar hacia arriba. Así que en el menos 3 avanzo hacia arriba y encuentro al 1. Ahora el siguiente punto, menos 3, menos 1. Ahora mis dos puntos son negativos. ¿Qué significa? Que voy izquierda, negativo, y hacia abajo, negativo. Entonces sería menos 3 y hacia abajo, menos 1. ¿Ok? Ahora, mi siguiente punto, mi último punto, el punto 3 menos 2. 3 hacia la derecha, menos 2 hacia abajo. Y allí está mi punto 3 menos 2. De esa forma es que nosotros localizamos puntos en el plano cartesiano. Y aquí está, dice, si queremos saber las coordenadas de un punto en el plano, trazamos una línea perpendicular desde el punto P hasta el eje X. A esta línea la llamaremos proyección ortogonal del punto P sobre el eje X.
Seguidamente trazamos otra línea desde el punto P hasta el eje Y, es decir, una proyección del punto P sobre el eje Y. ¿Qué son esas dos? Eso que habla aquí, son esas dos líneas punteaditas que están aquí, que ustedes están viendo que están como en moradito. Esas dos líneas punteaditas son esas proyecciones que aparecen escritas acá en palabras. Muchas veces el lenguaje matemático se nos complica mucho, pero cuando nos vamos a la parte práctica, vemos que no es difícil. Lo que estamos haciendo no es difícil. ¿Qué debemos tener presente? Nuestro plano cartesiano, que para dibujarlo, nosotros primero debemos ubicar nuestras dos líneas. Luego, hacer nuestra escala. ¿Qué significa nuestra escala? Darle valores a las rayitas o a los cuadritos que tenemos allí. Si cuento de cuadritos de 1 en 1, puedo contar cuadritos de 2 en 2, cuadritos de 3 en 3, pero siempre recordando que si yo comienzo a contar el primer espacio con 2 cuadritos, todos los espacios se deben contar con 2 cuadritos. ¿Estamos claros con respecto a esa indicación? Sí. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora lo que significa el opuesto y el valor absoluto de un número entero. En matemáticas, el valor absoluto o módulo de un número es su valor numérico sin tener en cuenta su signo, sea este el signo positivo o el signo negativo. Así, el 3 es el valor absoluto de más 3 y de menos 3. ¿Ok? ¿Qué quiere decir valor absoluto? Por lo menos nosotros queremos saber el valor absoluto de un número, o sea, cuánto vale el número, no importa si sea positivo o negativo, ¿ok? Por ejemplo, yo sé que yo le debo al chino $3, ¿verdad? Yo fui, agarré en la tienda y le debo $3 al chino, le pedí prestado $3 a mi mamá, a alguien le pedí, yo le debo $3. Esos $3 que yo debo, ¿son positivos o son negativos? Negativo. Son negativos porque usted lo debe, ¿verdad? Usted debe esos $3, pero esos $3 son negativos. Si yo le pregunto el valor absoluto, usted me va a decir, no, es menos 3, no. Yo le pregunto, ¿cuánto tú debes? Tú me vas a decir, menos 3 o me vas a decir 3. 3. 3, entonces eso es el valor absoluto, o sea, la cantidad que debes, no importa si sea positiva o negativa. Es lo mismo que yo diga, yo tengo $3. Yo te pregunto, ¿cuánto tienes? Tú me vas a decir, yo tengo más $3 o me vas a decir, tengo $3. Tengo $3. Tengo $3. Entonces, por esa razón, entonces sabemos que el valor absoluto de un número entero es el mismo tanto para el positivo como el negativo. Veamos ahora lo que es el opuesto de un número. El opuesto de un número es el número que al ser sumado con él da el resultado, el número 0. ¿Ok? ¿Qué significa el opuesto? Significa que tengo el mismo número pero con signo contrario. En otras palabras, es eso. Yo tengo $3 y debo $3. ¿Tengo o no tengo dinero cuando yo los agarro juntos? Tengo 3 y pago los 3 que debo. ¿Me quedó algo? No, 0. No, te quedó 0. Entonces, allí está. Este es un opuesto. Cada número entero tiene su opuesto. O sea, si yo tengo 4, también puedo deber 4. Si tengo 5, puedo deber 5 y así. Y dice que el opuesto de un número tiene el mismo valor absoluto, pero signo contrario, que era lo que les decía, que el opuesto de 4 era menos 4. Y el opuesto, el único número que no se le coloca signo es el número 0. ¿Por qué razón? Porque él es el número de nuestro origen, o es como quien dice el neutro. El opuesto del número 0 es 0. O sea, el 0 no puede decir, yo debo 0 o tengo 0. Eso es tener nada, ¿verdad? Entonces, por esa razón no se le va a colocar signo. Veamos algunos ejemplos. El opuesto de 3, ¿quién va a ser? Menos 3. El opuesto de menos 8, ¿quién va a ser? 8. El de 4, ¿quién va a ser? Menos 4. El de 12 va a ser menos 12. ¿Y quién será el opuesto de 15? El opuesto de 15, ¿quién va a ser? No tiene, no sé. ¿No tiene opuesto 15? ¿Qué dijimos que era el número opuesto?
Era el mismo número por el signo contrario, ¿verdad? Si yo digo, entonces allí va a ser menos 15, ¿ok? Si yo tengo un número negativo y me preguntan el opuesto de ese número negativo, entonces, ¿qué voy a tener? O el mismo número, solo que positivo, como era el caso de aquí del 8. Yo coloqué, dice, el opuesto de menos 8, ¿quién es? 8. Ahora, aquí, en el caso del 4, el opuesto de 4, ¿quién va a ser? Menos 4. Si nos fijamos, el opuesto, ¿qué es lo que hace? Le cambia el signo al número, nada más. ¿Ok? Veamos entonces, dice, el orden de los números enteros. ¿Ok? Vamos a ver órdenes. ¿Qué significa orden? Cuando a usted lo mandan a acomodarse, dice, ordena tal cosa. ¿Tú qué estás haciendo? Te dicen, ordénalas por tamaño, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una columna, ¿ok? Nos decían en la escuela, a ver, niños, vayan a acomodarse y se me acomodan por orden de tamaño, ¿verdad? Y vamos del menor al mayor, ¿verdad? Alguna vez nos dijeron que nos colocáramos del más grande al más pequeño, ¿ok? Entonces hay dos tipos de órdenes, el orden ascendente y el orden descendente. El orden ascendente iría del número más pequeño al número más grande y el orden descendente iría del más grande al más pequeño. Entonces aquí tiene que ver mucho lo que nosotros estuvimos viendo al principio, lo que era el plano cartesiano. Debemos recordar que es más grande todo aquello entre más a la derecha esté, es mayor, ¿ok? Y si está más a la izquierda es menor, ¿ok? Entonces aquí vienen nuestras relaciones de orden. Tenemos el signo mayor que y el signo menor que y el signo igual que, ¿ok? Aquí dice 3 es mayor que 2, 2 es menor que 3 y 3 es igual a 3. En el conjunto de los números enteros también existe una relación de orden. Entenderla te permitirá establecer qué enteros representan más que otros. Cuando estudiamos el orden en el conjunto de los números naturales, dijimos que uno es mayor que otro si representa una mayor cantidad de elementos. Lo mismo, aplica para el conjunto de los enteros. Cuando comparamos dos enteros, se debe determinar cuál de ellos representa tener más. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, este numerito que está aquí. ¿Cuál número es mayor? ¿Más 8 o menos 15? ¿Quién es más grande? Más 8. Más 8. ¿Por qué razón? Todo número positivo es mayor que cualquier número negativo. También lo podemos ver de esta forma. El número más 8 puede ser interpretado como tener 8 unidades, mientras el menos 15 como deber 15. ¿En qué momento tú vas a tener más? Vas a tener más, como el 8 representa tener más, decimos que 8 es mayor que menos 15. Ok, ahora una preguntita así. ¿Quién es mayor? ¿Menos 2 o menos 6? ¿Quién es mayor? ¿Menos 2 o menos 6? Menos 2. Menos 2. ¿Por qué razón yo debo recordar que la profesora me dijo a mí que aquel número cuando yo lo ubico en el plano cartesiano, el que está más a la derecha es más grande? Y si yo ubico en mi plano cartesiano el número menos 2 y el número menos 6, el que está más a la derecha es menos 2. Entonces, en los números negativos, si yo tengo que comparar números negativos, es como que yo viniera contando en reversa. Si comienzo sería menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y llegué al 0, ¿verdad? Y de ahí comienzo a contar normalmente. Eso, señores, es lo que ustedes tienen que hacer en las asignaciones que ustedes tienen en el módulo. Les explico, nuestra primera asignación del módulo para ustedes va a ser entonces la primera asignación de ustedes dice que usted se va al módulo. El taller, en el módulo usted tiene taller 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Esos talleres ustedes lo deben
resolver. Son 4 talleres. Los resuelve y los sube a la plataforma para el día 8 de enero. ¿Ok? Ustedes son plataforma. Los que estaban aquí, los que son plataforma, los suben a plataforma. El que es modular, sepa entonces que el taller 1, 2, 3 y 4 juntos representan su primera nota. ¿Ok? Usted lo va resolviendo. Cuando ya usted termina de resolver, a usted le dieron una fecha. En esa fecha, usted debe ir al instituto, dejar el módulo y el módulo entonces me lo hacen llegar a mí para que yo entonces pueda evaluar. ¿Estamos claros entonces cómo procedemos con los que son modulares y los que son plataformas?